Hola y bienvenidos al podcast Conduce con Confianza. Este es el test número 30 en el que vamos a repasar preguntas y respuestas. Recordarles que tienen el podcast en la parte de abajo para verlo de forma continuada e ininterrumpida. Sin más, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. 1. En esta vía interurbana, ¿podrá parar su vehículo en la parte transitable del arcén por razones de emergencia? 2. ¿Pueden las intersecciones no estar señalizadas? Sí. 3. ¿Está permitido estacionar o detenerse en un paso para peatones? Está prohibido parar y estacionar en él. 4. La inscripción bus dentro de un carril indica que es un carril reservado para la circulación de autobuses. 5. Un vehículo intenta cambiar de dirección hacia la izquierda utilizando para ello las luces intermitentes. ¿Cómo puede realizar la maniobra de adelantamiento de este vehículo? Adelantaré por la derecha, pero solo si tengo espacio suficiente para ello, haciéndolo con mucha atención. 6. Cuando llueve, las ruedas del vehículo, ¿cómo se agarran a la calzada? Se agarran menos a la calzada. 7. Los ciclistas están exentos de llevar casco cuando circulen por rampas ascendentes prolongadas. 8. En un estacionamiento con limitación de hora, como norma general, ¿está permitido estacionar sin colocar el distintivo que lo autoriza? No, además se podrá ordenar la inmovilización del vehículo. 9. ¿Una persona en silla de ruedas puede circular por una carretera? Sí, por el arcén si es transitable y, si no lo es, por la calzada. 10. En una calzada con nieve, ¿el uso brusco o inadecuado de los frenos puede ser causa de derrape? Sí, si se frena bruscamente, los neumáticos pueden perder la adherencia sobre el pavimento. 11. ¿Se puede cambiar el sentido de la marcha en los pasos de peatones señalizados y en sus proximidades? No. 12. ¿Cómo se debe advertir a los demás usuarios de que se va a realizar una maniobra? Con antelación suficiente. 13. ¿Por qué es importante saber hacia dónde se realiza el franqueo en una intersección? Para colocarnos en uno u otro carril. 14. ¿Dónde debe depositar las cosas el conductor que decide fumar en su vehículo? En el cenicero del vehículo. 15. Un agente, con toques de silbato cortos y frecuentes, ordena que se detengan los vehículos a los que se dirige. 16. El agente mueve el brazo alternativamente de arriba abajo. ¿A qué obliga esta señalización a los conductores de los vehículos que se aproximen de frente? Disminuir la velocidad. ¿Cómo se obtiene el certificado de circulación necesario para los vehículos de movilidad personal? VMP. Debe de ser obtenido por los fabricantes, importadores o sus representantes. 18. La mayor parte de los accidentes de tráfico se deben al factor humano. 19. Si no obstaculiza la marcha de otro vehículo que le sigue, ¿actúa correctamente? No, debe circular por el carril de la derecha. 20. ¿Qué ventaja tienen los neumáticos sin cámara frente a los que sí la tienen? Aumenta la seguridad en caso de pinchazo. 21. ¿Está permitido hacer autostop en una autovía o autopista? No, está prohibido en ambas vías. 22. ¿Qué indica esta señal? Que la próxima salida está a 100 metros.
23. ¿Para qué sirve el carril de aceleración? Para incorporarse a una vía a una velocidad adecuada a las circunstancias de la circulación. 24. ¿Se puede disminuir el riesgo de padecer un accidente si se padece una enfermedad crónica? Sí, consultando siempre al médico sobre los riesgos para la conducción. 25. ¿Cómo se debe realizar la maniobra de marcha atrás si no se dispone de luz de marcha atrás? Con el brazo izquierdo extendido y la palma de la mano hacia atrás. 26. Los neumáticos, ¿cuándo hay que cambiarlos? Cuando la profundidad del dibujo sea inferior a 1,6 milímetros. 27. Si va a conducir una motocicleta, ¿qué ropa es la más adecuada? La que sea resistente a los golpes y a la abrasión. 28. ¿Puede una motocicleta arrastrar un remolque que transporte a personas en horas diurnas? No. No podrá arrastrar remolques que transporten personas. 29. Al estacionar un vehículo con caja de cambios manual en una pendiente descendente, ¿qué velocidad debe dejar puesta? La marcha atrás. 30. ¿Qué luces del vehículo hay que utilizar cuando uno conduce de día con nubes de polvo o humo? ¿La luz antiniebla delantera o la luz corta o la luz larga? Bueno, hemos llegado ya al final de este test, el número 30. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Mucha suerte el día del examen. Chao.